¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este va a ser un programa seguramente de un alto contenido emocional, porque estaremos en presencia de testimonios, como 3 millones de personas en la Argentina, entre 18 y 80 años, que buscan su identidad biológica. Por eso hemos titulado Identidad robada, adopciones ilegales, a este testimonio en que está la permanente búsqueda de los orígenes, ¿no? Y con testimonios muy concretos, y ellos nos van a hacer reflexionar sobre sustracciones, entregas voluntarias, apropiaciones de bebés, y que no tienen únicamente que ver con ese periodo que vivimos en los años 70 en la Argentina, sino con historias que van más allá. Está Liliana Guzmán, que es representante en Rosario de Búsquedas de Verdades Infinitas. Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Acompañada, el enfoque vamos a dar con una abogada, la doctora Camicia de Derecho de Familia, con también la psicóloga Fernanda Tabela, el impacto de comenzar a sospechar y saber concretamente que no pertenecemos biológicamente a la familia que nos ha criado, pero allí se genera un tema que vamos a incursionar. Liliana, contanos tu caso particularmente. ¿Cuántos años tenés hoy? Bueno, tengo 38 años. Bien. Yo nací teóricamente Sí. en junio del 76 en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Ajá. Me entero a los 18 años en una discusión. Sí. De que ¿En una discusión con? Con mi madre de crianza, con mi madre del corazón. Claro. Donde yo ya venía desde los 10 años preguntándole si era adoptada y siempre la respuesta había sido negativa. ¿Por qué, Liliana, te generaba esas dudas que te llevaban las preguntas ya de muy chica si eras adoptada? Porque es como que uno siente que es diferente. Ajá. Que por más que, digamos, que esté dentro del contexto de la familia, nunca es igual al resto de la familia. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, mis padres de crianza eran mucho mayores que yo. Sí. Entonces era ir a la escuela y que me decían, viniste con tu abuela. Yo me enojaba, no, con mi mamá. Sí. Mi mamá de crianza, por ejemplo, era rubia, de ojos verdes. Claro. Yo no. Sí. Mis hermanos, mi papá bien morocho. Entonces, esos eran ¿Y las cuántos dudas. hermanos de Yo tengo crianza tenés? 3 hermanos de crianza tenía, falleció uno ya. Y bueno, en una discusión yo le digo que parecía que los únicos hijos de ella hubiesen sido mis hermanos. Entonces mi mamá se pone a llorar y me dice que sí. A los Ella, 18 años, vos tenías 18 años. Casi 18 años, sí. Ajá. Que ya era hora que me lo diga, que ella había hecho un pacto de silencio con mi papá, de que hasta los 18 años no me lo iban a decir, Claro. que mi papá falleció antes y que bueno, era el momento de que ella me lo tenía que contar. Bueno, ahí llegamos, a los 18 años. Liliana recurre a nuestro programa, como también ha estado en otros medios, y allí se genera una andanada de datos, de informaciones con que vos contás. ¿Por qué decís que tu origen se vincula a San Miguel, provincia de Buenos Aires, Liliana? En realidad mi partida de nacimiento dice que yo nací en San Miguel, pero no dice dónde, no dice si en una clínica, en un hospital, en una casa de familia, en la casa de una partera, nada. Ah, la tenés allí, una Sí. copia de la partida. Una copia de la partida. Claro. ¿Y qué otros datos te llevan a pensar que hubo una modificación en esos datos, Liliana? Bueno, partamos que la partida está remarcada la fecha. Después que figuro como nacida en mi casa, que era en José Cepaz, pero que nací en San Miguel y tengo 2 testigos de nacimiento. ¿Y que los padres biológicos eran los padres de Y que, crianza? obviamente, los padres de... O sea, nosotros todos figuramos como que tenemos una sustitución de identidad, Sí. se llama. Sí. Nosotros figuramos como hijos biológicos de nuestros padres de crianza. Claro. Entonces, al no tener una adopción legal, lo que hace es que cuando nosotros nos enteramos y queremos recurrir a buscar Sí. nuestros datos de nuestros padres biológicos, no los tenemos. Ahora contame vos, Liliana, cómo viviste todos estos años. Desde que efectivamente tenés esa brusca conversación, comenzás a indagar, a buscar. ¿Cómo Mira, lo fue un viviste? proceso. Yo lo primero que hice, me enojé mucho con mi familia, con mi mamá. Sí. Me fui de mi casa. Después, bueno, quedé embarazada de mi hija mayor. Lo hablamos mucho, decidí volver, porque era toda una movilización para mí. Sí. Yo soy mamá soltera. Entonces, decidí que mientras ella estuviese viva, yo no iba a buscar más nada, Claro. por una cuestión de respeto. Sí. No busqué más nada. Cuando ella falleció, a los 2 años hablando con un abogado, me dice si yo había pensado que como había nacido en el 76, podía ser hija de desaparecidos. Le dije que no, que nunca se me había ocurrido, Claro. porque mi padre era militar de carrera. Bueno, me hicieron todos los trámites, fui, en su momento era más fácil hacerse los trámites en los ADN Sí. en abuelas. Me fui a abuelas en Buenos Aires, me lo hicieron, me dio negativo. Claro. Y
dije, bueno, sigo buscando, pero era muy difícil porque las redes sociales en ese momento no eran tanto furor como ahora. Cuando empezaron las redes sociales empecé a meterme y a buscar, a ver si había alguna mamá que había dado o regalado a su hija o que se la habían robado en ese periodo. Claro. Y encontré un caso en San Miguel, justamente, de una mamá que en el 77, 78, le habían robado 3 hijos. Claro. Si bien no coincidía con la época que yo teóricamente había llegado a mi casa, coincidía la fecha. Bien. Así se circunscribe entonces el caso. Claro. ¿Y qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que necesitas saber con estos antecedentes para meternos un poco en tu piel, ¿no, Liliana? ¿Qué te lleva a la búsqueda? Mira, nosotros, yo hablo en plural porque al ser encargada de la agrupación o de la organización, es como que todos los casos los tengo yo en piel. Sí. Pero creo que todos buscamos lo mismo. No solamente el derecho a nuestro origen, es el derecho a nuestra salud. Claro. Y a la de nuestros hijos. Claro. Porque nosotros necesitamos poder vernos en reflejo de alguien. Claro. Nosotros nos miramos a un espejo y salvo la descendencia no tenemos parecido con nadie. Claro. Entonces, ¿qué nos pasa? Vamos por la calle mirando a quién somos parecidos. Y hay algo turbulento permanentemente, ¿no? Que no te deja estar tranquila. Y es difícil porque no sabes qué pasó, no sabes si tu mamá te dio, no sabes si a tu madre te robaron. Claro. Yo con esto empecé a encontrar que no era la única, que éramos 3 millones de personas que estaban en la misma situación. Bajo la misma situación. Vamos a volver, Liliana. Doctora Camicia, como abogada de familia, ¿esto se circunscribe? ¿En qué situaciones legales? Porque se repiten, ¿no? 3 millones de personas están en esta situación. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Desde el punto de vista legal a esta situación? Desde el punto de vista legal, bueno, es conocido lo que ella dice y en montones de casos, pero yo estoy en estos momentos, y para comentarles por ahí el conocimiento de la gente, que un poco va a cambiar porque desde la legislación, con la nueva sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ya está impuesto como norma. Esa búsqueda está avalada, es un derecho, a la identidad. Que está ya en nuestros códigos. Que ¿Y antes no lo era así? No, estaban los tratados internacionales como principios a los cuales nuestro país se había acogido, pero la jurisprudencia, un poco la sentencia de los jueces lo fueron incorporando. Doctora, ¿y esto qué cambios trae? Y un poco por lo ejemplo, que en es muy importante con el tema de salud, no Luis. solo conocer de dónde vienen, de sus orígenes, su identidad biológica, también con el tema de salud que bien ella decía, porque por muchas enfermedades que por ahí son hereditarias, y bueno, así ellos tienen un reflejo a dónde poder recurrir. Claro, claro. Igualmente, por la casuística, en lo personal hablo, a veces hay personas que, bueno, conocen de dónde vienen y se quedan con eso. No es que a veces implique que ellos quieran volver a esa familia. Por ahí hay muchas personas que están conformes con sus familias. Sí, de crianza. De crianza o adoptivas. Otro tema importante que va a remarcar la ley ahora, que se va a poner en práctica a partir de 2016, es que no se pueden hacer más esas entregas tan comunes, de entregas de niños, donde por ahí podía correr dinero y otras cosas. No, todo se va a judicializar, que ya se está haciendo. Pero bueno, ahora tenemos el marco legal que nos ampara, ¿no? ¿Y por qué es tan necesario saber de dónde venimos? A todo esto le pregunto a la psicóloga, ¿no? El enfoque legal, el testimonio de Liliana. ¿Por qué es necesario que una persona sepa su identidad, su origen, Fernanda? El sentimiento de pertenencia es necesario para la constitución de un yo saludable, ¿sí? Todos los pueblos, hablo de pueblos, ni siquiera hablo de individuos, buscaron siempre el origen, de dónde venimos, quién nos precede, ¿sí? Siempre hubo una necesidad de pertenecer a algo. Porque la falta de esa información crucial, ¿qué trae aparejado? El problema con este tipo de casos en particular es que la persona no solamente desconoce quiénes son las personas que lo trajeron al mundo, ¿sí? Sino que tiene que lidiar con el abandono por un lado y con la adopción por el otro. Y son, o sea, con ella planteaba, yo no sé, mi fantasmática me plantea de que, bueno, pude haber sido abandonada, me podrían haber robado.
lidiar con eso es muy complicado porque uno pierde esa sensación de tener un sostén. Estamos hablando del origen mismo de una persona, ¿no? Usualmente, y hay estudios científicos que lo avalan, que plantean que cuando el bebé nace y lo sacan y se lo dan a otra mujer, ¿sí? El bebé sabe que ya no está con la mamá. Claro. El bebé escucha desde muy tierno, es muy chiquitito en la panza, el latido del corazón de la mamá y puede reconocerlo en cualquier lado. Claro. ¿Sí? Cuando lo apartan de su mamá, el bebé enseguida ya siente el abandono, ya siente la pérdida y ya siente que hay algo que se perdió. Y ese abandono puede acompañar toda la vida de una persona. Toda la vida. Lourdes, Luis, están en situación similar. Lourdes, ¿tenés? 28. 28. ¿Y Luis? 49. 49. Vamos por orden de edad. Luis, en tu caso, contámonos brevemente, ¿cuál es tu búsqueda? ¿Qué pasó? Yo me entero a los 25 años que mi mamá de crianza le cuenta a una persona muy allegada a mí que yo era adoptado. Ajá. Ni siquiera me lo dijeron a mí. ¿Cómo cayó en vos esa? Es como una patada en el que te dije. ¿Inesperado? Por supuesto, porque no es como dijo Liliana, que por ahí ella veía ¿O tenía roces con o pensaba sus padres? o creía. No, yo no. No te imaginabas siquiera. No, es más, después con el tiempo me fui enterando que lo sabían los papás del grupo, del barrio. Sí. Lo sabían, no sé si todos, pero la mayoría. Y vos Y nadie... permanecías al margen. Y yo permanecía El secreto al margen. imperaba. Es más, vecinos de al lado, el papá y el marido de una vecina de toda la vida de mi papá de crianza fueron los testigos de la partida de nacimiento, porque como dijo Liliana, nosotros figuramos como hijos legítimos de fulana y mengano. Y Luis, ahí se produce un shock en tu persona, ¿no? Pero ¿qué pasó con vos? ¿Comenzaste a averiguar? ¿Qué datos obtuviste? No sabía por dónde ir, porque digamos, esto que hacemos ahora con Sí. Liliana en esta organización, Sí. hace un año que estamos. Lo que hice por ahí, como decía recién, era preguntar a la gente que estaba más cercana. Esa gente que vos decís que tenía la información. Teóricamente. Es más, tengo una prima segunda de papá, Sí. que yo le he dicho siempre tía de cariño, Sí. que sabe quién es. ¿Quién es quién? Mi madre biológica. Ajá. Y no me lo quiere decir. Claro. Es un secreto cerrado que ha quedado... ¿Y cómo reacciona? ¿Por qué te niega esa información? ¿Cuál es el Porque temor? dice que a mí me puede hacer mal, que a lo mejor le puede hacer mal a la otra persona, que anda a saber si se piensa que vos estás vivo y ¿Y si vos está... qué necesitas, Luis? Saber. Yo quiero concretamente. saber quién es, dónde está. Es más, tanto tengo que mi tercera hija, Sí, Daniela, es igual a mi madre. claro. Entonces yo cada vez que la veo a Daniela, a mi hija, es como si estuviera viendo a mi vieja. Claro, Con la diferencia que mi mamá tenía ojos claros, claro. como yo. ¿Y quién es tu madre? ¿Cómo... Mi madre hoy tendría 63, 64, 65 años porque me tuvo de muy chica. ¿Pudiste indagar por qué te apartó de su lado o la apartaron? Yo creería que la apartaron, porque el papá de ella, Sí. no sé si estará vivo todavía, militar de carrera acá en Rosario, en fabricaciones militares de acá, es donde está la jefatura. ¿Y era un embarazo no deseado entonces? Yo creería que sí. Claro. Yo creería que sí. Si esto hubiera sido una mella en la familia, es un poco supongo que el sí, prurito, ¿no? de la época. Sí. Estamos hablando del año 65, Claro, no en la época de los militares. claro. Sí, Yo sí. como más o menos conozco el manejo de lo que era fabricaciones militares, porque yo trabajé ahí, yo sé que... Porque hay otro pequeño dato más. Sí. Ellos vivían ahí, Sí, en la fábrica militar. adentro de fabricaciones militares. Mm. Y los que vivían ahí eran el director, subdirector, jefe de compañía o en aquel momento a lo mejor hasta el jefe de seguridad, que seguridad de fábrica sería. Claro. Y mi tía de cariño y sus hijas, mis primas Graciela y Liliana, me han dicho que las chicas han jugado con ella. ¿Esto te ha hecho modificar tu relación con tu familia de crianza? ¿Ha cambiado tu relación Ya te digo, con ellos? mis papás de crianza, mi papá falleció hace 12 años y mi mamá hará 5. Ajá. Con mi papá siempre me llevé, mi papá hizo lo que pudo Claro. y lo que no pudo conmigo. Claro. Y mi mamá también, fui hijo único.
¿Tenés gratitud hacia ellos entonces? Sí, digamos, yo estoy acá gracias a ellos, porque a lo mejor no sé a dónde hubiera ido a parar. Yo fui muy bien criado. La búsqueda de la verdad, el encontrar con las personas concretas, ¿qué te daría, qué completaría en la búsqueda, Luis? Completaría lo que sería el interno mío, el saber de dónde vengo. Claro. Porque yo tengo mi familia, yo tengo 7 hijos, tengo 2 nietos, y como yo dije una vez, yo me siento un árbol que tiene un montón de flores y frutos, un tronco enorme, pero no tiene raíces. No tiene raíz. Esa falta de conocimiento de raíces lleva a que no conocieras el origen de la enfermedad, que es hereditaria y que es diabetes. Tengo diabetes, tengo el síndrome de las piernas inquietas, y los médicos me han preguntado, ¿genético hereditario? No lo sé. Claro. Esto es una razón, doctora Liliana, ¿no? Para reafirmar el derecho de identidad, claro. ¿no? ¿Cuántas enfermedades se pueden prever? Más por prevención también. Claro. Lourdes, en tu caso lo vamos a tratar en el próximo bloque también con más testimonios. Sos muy joven, tenés 28 años. 28 años. Ya has iniciado una carrera profesional, sos técnica en microbiología. Y biotecnología. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te enteraste de estas dudas, de tu origen, de la búsqueda de la identidad? Y a mí en realidad me pasó un poco como a Liliana, no con una cuestión de discusión de familia ni nada, sino que lo sentí. O sea, yo tenía esa sensación o esa certeza. Y ¿Qué es lo que sentías, Lourdes? Que no pertenecía a esa familia. Ajá. Siendo la mayor de 8 hermanos. Sí. Y lo pregunté. Claro. Y me emocionó, no puedo hablar mucho. ¿Cómo no te vas a emocionar, Lourdes? Y lo pregunté y me dijeron que no, que yo no era de esa familia. Y nunca me lo habían dicho y no me lo iban a decir. Pero como que yo los acorralé de alguna forma. Claro. Y yo cuando me enteré, lo primero que hice, yo nací en Roque Sáenz Peña, en mayo del 86, y lo que hice fue agarrar un bolso y me fui allá y pregunté, o sea, averigué la clínica en la que yo había nacido, que figura en mi partida de nacimiento. ¿Sola todo esto? Sola. Y entrevisté mucamas, entrevisté ginecólogas, doctores, enfermeras, todo de esa época que habían trabajado en esa clínica que cerró en el 2008 y tienen en el 98 cerró y tienen la obligación de tener 10 años solamente los registros. Sí. O sea que en el 98 aparentemente se pierde todo el registro habido y por haber. Ajá. Pero de cualquier manera, o sea, no fue algo voluntario aparentemente, según estas investigaciones que yo estuve haciendo. Sí. Sino que a mi mamá le hubiesen dicho que yo nací muerta. Y bueno, de acá de Rosario viajaron a buscarme allá y me trajeron. Claro. Enterarte de todo esto, ¿qué generó en vos siendo tan joven, habiendo emprendido este camino sola? ¿Qué pasó contigo? Dolor. Dolor. ¿Cambió también tu imagen, el sentimiento hacia la familia de crianza? Un terremoto generó en tu vida, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que es como una casa, vos a lo largo de la vida construís una casa, que sos vos mismo. Claro. Y cuando llegás a los 24 años, que estás más o menos encaminada y te mueven los cimientos, se te cae todo. Lourdes, ¿y pudiste averiguar más datos? ¿Fehacientemente es esta mujer que desde era muy joven y la apartaron de tu lado, la arrancaron de su lado? Aparentemente una chica menor de edad que queda embarazada, según la historia que me cuentan, que la verdad que no sé si es real o no. Una chica menor de edad queda embarazada, aparentemente de orígenes yugoslavos, pero bueno, en Chaco hay la mayor migración yugoslava está ahí. Hay muchas colonias desde croatas hasta yugoslavos, todos mezclados. Y nada, el padre aparentemente lo obligó a dar la criatura y no sé más nada. Y ahí comienza, bueno, esta historia que vos llegás al origen, ¿no? Roque Sáenz Peña en Chaco. Estamos frente a un delito, doctora, ¿no? Esta es una apropiación ilegal. Estado, claro, son delitos que... Somos víctimas de tráfico de niños. Tráfico de niños. Somos víctimas de tráfico de niños, o sea, es un delito mayor. En este momento el tráfico de personas, según UNICEF, está tercero a nivel mundial. Tema por el cual se refuerza la búsqueda. ¿Qué te genera esto, el sentimiento a flor de piel de Lourdes, Fernanda? Es muy movilizante no saber de uno dónde viene. Las metáforas son absolutamente perfectas. Yo había pensado en un rompecabezas.
te falta la última pieza para poder completarlo y poder ver todo el panorama. Uno a veces necesita saber, siempre necesita saber de dónde viene, y es absolutamente devastador cuando pasan estas cosas. También hay que ser claros para los que están en casa, que muchas veces a los chicos también les pasa que tienen ese sentimiento y son hijos biológicos de sus papás, ¿sí? Pues yo le preguntaba en su momento a mi papá si era o no era hija de ellos, ¿sí? Entonces, son fantasías. El problema es que en ustedes se hizo realidad y eso es lo peor que le puede pasar. Vamos a hacer un paréntesis. Estas adopciones ilegales, estas situaciones que se generan a partir de la irrupción de una información que no pertenece a tal familia, sino que su origen es otro. Lo estamos viviendo con testimonios realmente desgarradores. Pero ahora tenemos que ir a una recomendación. Hablamos de la UAI, de la formación continua que presta esta Casa de Altos Estudios, profesionales para un mundo globalizado, realmente. El futuro sos vos, ingresando a cualquiera de las 40 carreras de grado que posee la UAI. Informate, Pellegrini 1816. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. La pregunta es, y ya nos vamos al corte para luego seguir, ¿por qué hay estos pactos de silencio, como los que relataba Luis, que le pasó a él, que todo el mundo lo sabía menos él? Liliana, Claudia, ¿qué ocurre alrededor de estas situaciones? ¿Por qué hay tanto silencio? En el caso por ahí de Lourdes, me extraña de los padres adoptivos, figuraban, porque claro, hay un delito, por eso está ese pacto de silencio. Claro. Y figuraban en el acta como padres ellos biológicos. Como padres biológicos, claro. Y en todas situaciones para ocultar, clandestinas o en clínicas que han permitido eso, o sea, toda en casa de parteras muchas eso, veces, claro. De parteras que, o sea, directamente robaban las criaturas y a los padres les decían que habían nacido muertos. Claro. Y a todos nos cuentan la misma historia, que era una mujer joven, que no nos podía tener, o sea, que vino del campo. Se vincula lo social, lo económico, siendo muy joven, madres casi adolescentes también. Es que la mayoría nos dicen la misma historia, ese es el problema. Vamos a seguir en instantes, y también escuchando otros testimonios que se van sumando. Muchas gracias, Luis, gracias, Lourdes. Gracias a usted. Y seguimos con este panel, esperando más opiniones y también inquietudes. Ahora te propongo que me prestes mucha atención porque Susana Piris te propone, ya lo sabes, ¿no pensaste en ir a Estados Unidos o Gran Bretaña para aprender inglés? Sí, vivir una experiencia en inglés y aprenderlo allí, con la posibilidad de alojarte en casas de familia, en campus. Las salidas son grupales en enero y julio del año que viene e individuales durante todo el año. Pero consultá ya, informate en Susana Piris, Córdoba 1452, piso cuarto, oficina D. Para más datos, Palacio Minetti, allí está Susana Piris y podés vivir una experiencia en inglés en Gran Bretaña y Estados Unidos. Pausa, retornamos en instantes para seguir con esta historia, que encierra mucho emocional y también aspectos legales que seguimos analizando. Ya volvemos. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi